Bueno, pues como me habéis pedido, estamos con nuestra introducción al punto con 2 agujas o de calceta. Se conoce de muchas formas. Yo siempre voy a hablar con el que yo conozco, que es el punto de 2 agujas, ¿vale? Así lo nombro yo. Bueno, como hicimos en el tutorial, en el de ganchillo, pues vamos a explicar primero los materiales que van a ser más necesarios para que emprendamos nuestra labor, ¿vale? Pues como veis son agujas de distintos tipos, marcadores, cuentavueltas. Entonces, pues bueno, tenemos en el mercado agujas de muchísimas formas, estas por ejemplo son de bambú, estas son las agujas largas de toda la vida, como hemos estado acostumbrados a hacer aquí el punto a 2 agujas, siempre con las agujas estas de 40 centímetros. Estas son bambú, estas por ejemplo son plástico, ¿vale? Porque además es una aguja muy gruesa para lanas muy determinadas. Estas pues son en madera, estas son las de aluminio de toda la vida, ¿vale? Entonces hay distintos materiales en el mercado para que podamos hacer punto a 2 agujas. Ahora se están utilizando muchísimo las agujas circulares, ¿vale? Que son este tipo de agujas. Nosotros las que más conocíamos o las que más hemos utilizado siempre han sido estas agujas, son también las agujas circulares que se utilizaban para trabajar siempre en redondo. Ahora ya se utilizan de otra forma, se utilizan como si fueran las 2 agujas largas de 40 centímetros. Resultan muy cómodas de trabajar porque la labor no la tenemos debajo del brazo, entonces no nos pesa y podemos trabajar más cómodas. Y ahora pues sobre todo más que la aguja fija, lo que se utilizan son las intercambiables, que le podemos poner los cables de la longitud que queramos. ¿Veis? Hay cables de distintas medidas en el mercado, desde 40 centímetros hasta 1,50 m. Y entonces con ellas se pueden hacer las tocas, que siempre buscamos agujas más largas de lo normal. Pues bueno, con estas las sustituimos, ¿vale? Tenemos también, pues bueno, estas agujas auxiliares o imperdibles, que son las que dejamos para tener en espera distintos puntos. Los marcadores, que los tenemos pues de este tipo, de estos o de estos. Cada uno pues se utiliza para una cosa en concreto. Estos sobre todo se utilizan los circulitos estos, pues para cuando tenemos que ir marcando distintos tramos de puntos. En vez de ir contando, vamos marcando esto en la prenda y resulta muy cómodo. Las agujas trenzadoras o las agujas de 8, que nos vienen muy bien como aguja auxiliar cuando tenemos que dejar algunos puntos en espera que se van a trabajar de una forma continua en la labor. Las agujas para coser puntos, porque también las hay de muchísimas formas y de muchísimas maneras. Las agujas de madera, que son un poquito más largas para marcar ya en el punto cuando vamos a coser una parte u otra. Los cuentavueltas, que es verdad que son muy prácticos, porque cuando tenemos que ir contando vueltas o vamos apuntando o vamos girando y nos aparecen los numeritos de las vueltas que vamos dando. Y bueno, y un medidor de muestras y un medidor de agujas. Estos la verdad es que son muy cómodos para cuando hacemos las muestras de puntos y medir los centímetros que tenemos y para medir los diámetros de las agujas. Es verdad que las agujas traen todas, normalmente traen apuntados los números que tienen o bien en estos laterales o aquí. Pero es verdad que estas bolitas, pues con el uso a veces se pierden, no sabemos qué calibre de aguja tenemos o se borra. Pues bueno, tenemos aquí un calibrador de aguja, que aquí si vamos introduciendo la aguja en los agujeritos que tiene, nos va a ir diciendo los milímetros que tiene cada aguja, ¿vale? Todos esos son materiales muy fáciles de aprender a usar y que bueno, sobre todo se les va cogiendo el truco cuando vamos empezando a hacer nuestras labores. Y poco más, bueno, tijeras, evidentemente las lanas o los hilos que queramos utilizar y para empezar ya las ganas.